adorarle a Dios. Y así de que después de este tema hermoso, nosotros tenemos algunas preguntas que queremos hacer aquí a los hermanos. Hay unas preguntas que nosotros queremos hacer en cuanto al tema tocado. Y los hermanos están aquí para responder las preguntas. Si ustedes no conocen al hermano, tenemos aquí principalmente al hermano Edwin Guzmán, es el anciano de la iglesia Trinity. Y ya pues conocen a nuestro pastor, ¿verdad? El pastor Jonathan de la iglesia Trinity también. A nuestro hermano AJ también de la iglesia Trinity, que es también el que está en la alabanza en la iglesia. Por eso está aquí como invitado también especial él este día. Porque él es el que se encarga de esto, de la alabanza en la iglesia. Y qué bueno que puedan estar aquí, hermanos. Gracias por acompañarnos. Gracias a cada uno de ustedes por Gracias por la invitación, hermano. Y gracias a ustedes. Estamos nosotros alegres, contentos de que ustedes pudieron dedicar un tiempo. Yo sé que están siempre muy ocupados, pero que pudieron estar aquí con nosotros. Y nosotros estamos muy emocionados de que hayan venido este día. Y así es de que conforme al tema, y queremos hacer unas preguntas. Yo creo que siempre hay temas hay preguntas ahí que quedan, ¿verdad? Que quisiéramos conocer más a fondo. Y nosotros quisiéramos hacer unas preguntas nosotros sobre ese tema. No lo voy a hacer específicamente a uno, sino para todos. Y yo sé que uno va a aportar algo y ustedes van a ver cómo hacerlo. Y la primera pregunta que yo quisiera hacerles, hermanos, en este momento es: ¿por qué cantamos lo que cantamos? Por ejemplo, en la iglesia Trinity, por ejemplo. Y pues no sé si comenzar de para acá, o más bien dije, a ver quién es el que quisiera contestarlo esta pregunta antes. Manuel. Yo sé que Jonathan ya habló bastante. Muchas gracias por invitarnos. En realidad es un gozo para nosotros estar acá. Yo creo que la adoración cubre mucho en la vida del cristiano, ¿no? Y la alabanza no es la excepción, ¿verdad? La palabra nos llama a cada uno de que todo lo que hagamos lo hagamos para la gloria de Dios, ¿verdad? La adoración es eso, hacer todo lo que nosotros hacemos para su gloria. Ahora, si cuando nosotros empezamos a cantar una alabanza, lo que empezamos a cantar no es totalmente a Dios, sino que empezamos a cantar música egocentrista, como la que se canta ahora en día en los púlpitos. En realidad lo que estamos haciendo no es darle la gloria a Dios, sino que dándonos la gloria a nosotros. Y Jonathan hablaba de uno de esos cantos, ¿verdad? Que en realidad lo que hace es exaltar al hombre en sí. Yo soy la niña de tus ojos. Yo sé, nosotros sabemos que ese texto es bíblico, pero en realidad lo que hace es incitar a la gente a que ellos sean el centro de atención, ¿verdad? Como Jonathan decía, es una adoración humanista que va dirigida totalmente al hombre y no a Dios. Entonces, por eso es importante lo que hablamos. Cuando nosotros vamos a la Biblia y nosotros miramos el himnario hebreo, por decirlo así, el libro de los Salmos, nosotros miramos que la adoración es totalmente a Dios, no es al hombre, ¿verdad? Habla directamente de Dios, ¿verdad? Él es el que tiene el primer lugar. Nosotros vemos a David y a cada uno de los cantantes de los Salmos poner a Dios en su trono, ¿verdad? Y ser el hombre el que adora a Dios, no al revés, ¿verdad? Como se hace ahora en día. Así que eso es algo que Jonathan tocaba también. Es difícil adorar cuando no sabemos a quién adoramos. Y eso es algo que la iglesia de hoy en día no tiene claro, ¿no? A ellos les parece que ir a una iglesia es nada más por ir a divertirse, ir a cantar, ir a saltar, ¿verdad? Porque ese es el regocijo. Yo digo, las iglesias están tan cerca del mundo que a veces parecen el mundo y no la iglesia de Dios. Pero cuando nosotros miramos la iglesia bíblica, Dios nos llama totalmente a que nosotros le adoremos a Él en espíritu, ¿verdad? Y eso es algo de lo que estábamos hablando. Amén, amén. Así mero es. En cuanto a esa primera pregunta, ¿le gustaría agregar algo, hermano AJ o el hermano Jonathan? Dice, ¿por qué cantamos lo que cantamos? Me gustaría
Brother Ellis, si le pudiera traducirse esa pregunta una vez, ¿por qué cantamos lo que cantamos? What we sing, what we sing. I think there are several principles in play when we talk about what song should we sing in worship. Creo que hay varias reglas en la jugada cuando hablamos de que cantamos lo que cantamos en adoración. I think the first principle would be, who is the audience of the worship? Yo creo que la primera regla es quién es la audiencia en nuestra adoración. The tendency in modern churches today is to consider ourselves as being the audience. La tendencia, nuestra inclinación en la iglesia moderna es hacer nosotros la audiencia de la adoración. What songs do I like to sing? What Okay. songs do the best for me? ¿Qué canciones me gusta cantar? ¿Qué canciones hacen lo mejor para mí? Even what kind of songs invoke in me a feeling of worship. Aún qué tipo de canciones invocar en mí una sensación de adoración. But we are not the audience of worship. Pero nosotros no somos audiencia de adoración. We are participants who are worshiping God Almighty. Somos participantes que estamos adorando a Dios Todopoderoso. And so a first principle would be to consider, what songs does God want us to sing? Entonces una regla principal debe ser qué tipo de canciones Dios quiere que cantamos. Brother Edwin mentioned the Psalms. We have a hymn book of songs. Como hermano Edwin mencionó, tenemos un himnario de los salmos en la Biblia. And so we can see what type of songs God wants us to sing to Him. Entonces podemos ver qué tipos de canciones Dios quiere que cantamos a Él. So we need to remember God as the audience. Debemos recordarnos que Dios es la audiencia. Another principle would be considering the words that we're singing. Y otra regla será considerar las palabras que estamos cantando. With God as the audience, we consider what Pastor Jonathan shared from Isaiah 6. Con Dios como audiencia, podemos considerar lo que Pastor Jonathan compartió de Isaías 6. So there's so many dynamics to our relationship with God. Hay tantos dinámicos en nuestra relación con Dios. We come to worship Him in spirit and in truth. Venimos a adorar a Él en espíritu y en verdad. And the first thing Isaiah is confronted with is this incredibly holy God. Y la primera cosa que se ha confrontado Isaías es un Dios increíblemente santo. And so remembering a principle that we are expressing something to God through our Entonces, song. recordando esta regla que estamos expresando algo a Dios en los salmos. We need to express that He is holy. Debemos expresar que Él es santo. We need to express that He's great and He's grand. Y debemos expresar que Él es grande, Él es enorme. And He's nothing like us. Y Él no es nada como nosotros. And so we need to sing these things. Entonces debemos cantar esas cosas. But it's not the only thing we need to sing about God. Pero no es la única cosa que debemos cantar de Dios. As we consider His holiness with Isaiah, we would fall on our face. Mientras nosotros consideramos su santidad con Isaías, caemos en nuestro rostro. And in the act of worship, God responds to us by reminding us that He has paid the price through Jesus Christ. Y nosotros respondiendo a la adoración, Dios nos recuerda que Él ha pagado el precio de nuestros pecados. And so we would respond by singing of this incredible redemption and grace that we have in Jesus Christ. Entonces nosotros respondemos cantando de esta redención increíble que tenemos en Jesucristo. And we would respond with thanksgiving, songs of thanksgiving. Y respondemos con acciones de gracias, canciones de acciones de gracias. And songs that express our comfort in Christ. Y canciones que expresan nuestra consolación en Cristo. We would express in song even ideas of us praying to God for mercy. Expresamos en canciones aún ideas de orando a Dios por misericordia. Our God speak to us through the preaching. Por Dios habla a nosotros a través de la predicación. And so, I mean, we could go on, but we see very quickly that the things we need to be singing to God and responding to God through our songs. Podemos seguir, pero tenemos que responder rápidamente las cosas que debemos cantar y respondiendo a Dios en nuestras canciones. There's so much. Hay demasiado. And yet, in a limited time of worship, we can only sing so much. Y en nuestro tiempo limitado de adoración solo podemos cantar una cantidad de cosas. And so we need to say a lot. Entonces debemos cantar mucho. We need to be expressing biblical theology in our songs. And that doesn't come with 5 words that we sing 25 times. Necesitamos expresar nuestra teología bíblica que tenemos enseñado en la Biblia
Y eso no se puede hacer con una canción de 5 palabras que repite 20 veces. And I think another principle, a third principle. Y creo que un tercer principio, Pastor Jonathan and I were talking about this just the other day. yo y Brother ella estamos hablando el otro día, That the music needs to fit the song. que la música tiene que se juntar con la canción. If we're singing of our redemption through the shed blood of Jesus Christ, Si estamos cantando de nuestra redención de la sangre derramada de Cristo, we don't need to sing that as oh hey, hey, hey. no debemos cantarlo muy alegre así, No ¿no? la cumbia. No lo cumbia. I mean, we couldn't see Isaiah, right, confronted with the holy eternal God. No podemos ver Isaías confrontado con el Dios eterno. We wouldn't see Isaiah jump up and start celebrate Jesus. No vamos a ver Isaías brincando diciendo celebramos, celebramos. So the music needs to be fitting for the words that we're singing. La música tiene que ser conjunto con las palabras que estamos cantando. I think those 3 principles are not a complete picture. Yo creo que esos 3 principios no son una pintura completa, But it's certainly a beginning from which we can start to see, wait a minute, this is serious. pero es algo en principio que podemos empezar a decir, mira, eso es en serio. And worshiping God is serious. Y adorando a Dios es en serio. And it doesn't need to just be taken lightly and let's just sing this song because I like it. Y no debemos tenerlo ligeramente diciendo, cantamos esto porque me gusta. Amén. Yo quiero añadir algo, ¿no? Es una pregunta un poco chistosa para mí, porque mucha gente viene a nuestra iglesia, especialmente en la cultura latino, aquí donde vivimos, ¿no? Y dicen, yo recuerdo unos que son miembros nuevos aquí que visitaron la primera vez y después decidieron no seguir visitando y después regresaron, ¿no? Y ella me dijo, de verdad, la primera vez que yo escuché sus canciones, yo dije, qué horrible, ¿no? Esos son muertos, ¿no? Y ahora me dice, pero ahora los disfruto tanto porque lo veo lo que estamos diciendo, ¿no? Así es. Hay gente en nuestra iglesia que viene a mí y me dicen, mire pastor, podemos cantar esta. Y yo lo escucho la canción y tal vez no tiene herejía. Tal vez no dice una tontería como esta canción que mencioné, soy el niño de tus ojos, ¿no? Sin embargo, tampoco dice nada. Nosotros cantamos 4 canciones en domingo. Nuestro espacio es limitado, ¿no? Tratamos que todo nuestro culto en domingo dirige a un punto, ¿no? Expresa una doctrina. Y yo no quiero perder ni un segundo. Entonces, si una canción no está completamente llena de teología, expresando lo que la Biblia nos enseña, si no es algo profundo, no vamos a cantarlo, no vamos a perder nuestro tiempo en esta. Yo pienso en Salmo 50, en esta, a mí me encanta Salmo 50, donde Dios pronuncia que va a traer la justicia sobre la nación de Israel. Va a traer esta justicia y dice, no porque no están sacrificando. Dice, tu sacrificio siempre enfrente de mí está lleno de los sacrificios de los toros y cabras, ¿no? Este no quiere. Y dice en versículo 12, me encanta, si yo tuviese hambre, no te lo dirá a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Y lo que Dios está diciendo en este versículo es, yo no quiero tu adoración. Yo no necesito lo que tú ofreces. Yo no quiero que tú haces una manualidad y me traes a mí. Lo que tú puedes hacer con tus manos no es suficiente para mí. Dice, porque mío es el mundo y su plenitud. Si Dios quiere una vaca, todos son suyos. No necesita que yo ofrezca una vaca a Él. Dios no necesita mi invento por su adoración. Él quiere que reflejamos su gloria. Voy a regresar un momento en nuestro pensamiento a Isaías. Santo, 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 el Señor de los ejércitos, y todo el mundo está lleno de su gloria. La gloria de Dios es la revelación de su santidad. Entonces,
lo que requiere Dios, dice aquí en versículo 14, sacrifica a Dios alabanza y paga tú sus votos al Altísimo e invocarme en el día de la angustia. Te liberaré y tú me honrarás. Y brincas al versículo 23. El que sacrifica alabanza me honrará. Y al que ordenaré su camino, le mostraré la salvación de Dios. La forma que honramos o glorificamos a Dios, es otra dirección por la palabra honrará, es ofreciendo un sacrificio de agradecimiento a Dios. La forma que hacemos esto es diciendo a Él, gracias por Cristo. Gracias por lo que hiciste en la cruz. Si Él no es el fin, o Él no es el tema de la canción, no debemos cantar. Entonces, cantamos lo que cantamos porque esas canciones exaltan a Dios. Wow, sí, claro que es muy intenso y es muy claro. Y es muy claro, sé que podríamos hablar, yo sé que si le hubiera más tiempo Sí, no, claro. no I think we could terminaría. talk a lot Y about algo this. de pasar a la segunda pregunta, me gustó mucho lo que han hablado. Y yo creo, hermano Edwin decía algo también en principio de que el hombre es egocentrista y ustedes lo corroboraron de esa forma. Egocentric. De que el hombre, por ejemplo, y ustedes lo mencionaron esta palabra, de que el hombre a veces va a una iglesia y se preocupa más si me sentí bien o me sentí bien. So people go to church and they think, Este es antes de la segunda pregunta, es algo que surge en lo que ustedes están hablando. Me sentí bien. ¿Creen que es una buena actitud pensar si en los cantos te sentiste bien? ¿Cómo se puede decir si me siento bien o no? ¿En los cantos o en la palabra? ¿O cómo lo ven? Lo pregunto a todos. Can we Yo creo que I felt good. todo depende totalmente de la mentalidad que nosotros traemos a una iglesia. La mentalidad del hombre ahora en día es más, el hombre, el punto principal de su vida es sentirse bien en un lugar determinado. Él tiene una buena casa, trabaja para tener una buena casa porque es la forma como él quiere vivir. Trabaja para tener un buen carro porque es la forma como él cree que debe de vivir y es lo que él se merece para su vida. Es más, hasta en el matrimonio nosotros podemos ver los problemas que hay en los matrimonios hoy en día. Yo hablaba hace poco con una persona y él me ponía el problema que tenía en su matrimonio y cómo se estaban divorciando. Y él decía, yo le digo a Dios de que yo no me merezco una mujer así. El problema es de que nosotros vivimos para merecer algo. Y eso es lo que está pasando en las iglesias, ya hablando de las iglesias. La gente busca un lugar donde él se sienta bien. No llega a una iglesia con el fin de adorar a Dios, porque él cree de que él tiene que sentirse bien. Y eso es lo que pasa en muchas iglesias ahora en día. Una hora de alabanza en 15, 20 minutos de predicación. ¿Por qué? Porque lo que al hombre le gusta es sentirse bien. Y si él pasa una hora disfrutando de la música que cantan en la iglesia, 15 minutos para él es mucho. Entonces, mientras el hombre no cambie esa perspectiva, nosotros hemos tenido muchas personas que nos han visitado de esa forma. Y uno de los problemas grandes no solamente es la alabanza, sino es el tiempo que se predica dentro de la iglesia. Entonces el hombre quiere de que las iglesias su tiempo lo tengan conforme a lo que él desea. Si la iglesia no cumple con lo que ellos desean, ellos tienen que buscar una iglesia donde ellos se sientan bien. Podemos decir donde se acomode a ellos. Que la iglesia se acomode a ellos. Así que, y eso es algo que no hacemos nosotros en nuestra iglesia, porque nosotros sabemos que el punto central de reunirnos cada vez que nos reunimos, no solamente es la adoración a Dios, sino escuchar la palabra de Dios, porque la misma palabra de Dios es adoración. No, cuando tú oyes la palabra y tú pones tu mentalidad en lo que el pastor está diciendo, a veces es más productivo que lo que tú cantas, porque tú estás adorando a Dios creciendo espiritualmente, y eso es lo que... Amén. Sí,
¿Quisieran agregar algo en cuanto a eso o pasamos a la segunda pregunta? I just want to add, solo quiero añadir. So many people, tanta gente cuando vengan, solo enfocan en su sensación, como el hermano Edwin dijo. Y están tan preocupados como ellos sienten. Y hemos visto en este asunto de COVID, ¿no? Toda la gente en principio de cancelaron las iglesias y no podemos juntar. Y nadie estaba preguntando, ¿debemos guardar el sábado? ¿Debemos guardar la adoración de Dios? ¿Debemos cuidar cómo adoramos a Dios? Estamos enfocados de cómo podemos causar que el hombre vive más tiempo. Pero nadie estaba enfocando en, ¿estamos haciendo bien la adoración? Una pregunta que yo sentaba en juntas tras juntas tras juntas con pastores tratando de preguntar, ¿qué debemos hacer al respecto de nuestros cultos de adoración? Y nadie hizo la pregunta, ¿qué es lo que más honra a Dios? Ellos solo están enfocando en el hombre y cómo cuidar al hombre. Y yo digo, ¿y quién va a cuidar la gloria del Señor? ¿Quién va a cuidar honrando al Señor? ¿Quién va? Y yo creo que eso solo es una reflexión del enfriamiento del hombre hacia Dios por años, ¿no? Ok, gracias. Brother Eji, quería... You know, when we consider that worship is this dialogue between us and God. Cuando consideramos que adoración es un diálogo, una conversación entre Dios y nosotros. And what we really need to have is not necessarily the feel good. Y lo que necesitamos no es tanto que me siento muy bien, But we need to be confronted with this God. pero necesitamos ser confrontados con ese Dios. It's so really worship does meet a felt need of or maybe not a felt need, but a true need. En realidad, adoración se completa una necesidad que tenemos. And the glory of what happens when we sing a particular song La gloria de lo que pasa cuando cantamos una canción específica, that expresses the rich truths of who God is que expresa las verdades ricos de quién es Dios, and the salvation that He's y provided la salvación que Él ha probado, and the assurances that we can have in y Christ. la seguridad que podemos tener en Cristo. And we sing the heart that we see in the psalmist. Y cantamos el corazón que vemos en los salmos. That meets the truest need that we have. Esa es completa la necesidad más grande que tenemos. I mean, for us to appreciate the greatest thing that there is to appreciate, Para nosotros apreciar la cosa más grande que hay para apreciar. and to come and sing a song that doesn't say a whole lot about this God, Y a venir a cantar una canción que no dice mucho de quién es este Dios. really doesn't meet the greatest need that we have. En realidad no completa la necesidad más grande que necesitamos. And that is to be confronted with. Y eso es ser confrontado con ese Dios vivo. Wow, bueno, yo sé que casi en una pregunta se contesta mucho. Almost with one question we answered so much. Tengo una pregunta ahí entre líneas sobre esto. I have another question here. Cuando lo visita personas nuevas a la iglesia, When new people come to our church. se pregunta muchas veces por qué estos cantos, porque yo pienso que gente ha de creer hasta cierto punto que los cantos que se cantan no son los cantos relevantes, por decirlo así, que ellos están escuchados a ver y oyen y ven algo extraño, se extrañan al ver este tipo de canto. People ask why Y- this question. They Y see something por, strange. ¿por qué el tipo de cántico que se canta aquí en la iglesia Why Trinity? the type of Y song para esto quisiera, that we sing? bueno, yo no para todos, la pregunta de cualquiera de ustedes que la quiera contestar primero. So whoever wants to answer is why the type of songs. ¿Por qué ese tipo de cántico? Yo sé que tú ya casi me estuvieron diciendo, I know that you're almost saying this. But hablando de los salmos y esto, pero... so, yo creo que quiero contestarlo así. ajá. Muchas veces gente viene la primera vez y escucha nuestras canciones y dicen, yo no sentí aquí como me sentí allá. ¿Por qué cantan esto? ¿No? Nadie va a venir por eso, ¿no? Y en realidad no estamos tratando de jalar gente por el tipo de canciones que cantamos. Amén. No es nuestro fin. Nadie va a llegar aquí diciendo, ellos están tocando las canciones para mí, porque no somos. Y las iglesias que hacen esto,
respalde esas canciones con su doctrina también. Entonces, cuando alguien llega aquí y empiecen a ver las canciones, ¿por qué este tipo? Es que Dios es céntrico y queremos adorar a Él y no me importa cómo te sientes. Dios va a ser honrado y el hombre no. Entonces, nosotros creemos en la soberanía de Dios. Creemos que es Él quien pone el deseo y el querer de acercar a Él. Y nosotros no creemos que podemos jalar gente con la música. Pero cuando Dios hace la obra en alguien, ellos ven, ¿sabes qué? Mi posición de adoración es hacia Él, no hacia mí, ¿no? Yo escuché una frase, leí una frase de un hombre que tuvo muy gran impacto de mí. Si nosotros tenemos un tipo de adoración preferido, nuestra adoración es sociológico, no teológico, ¿no? Y tenemos que cuidarnos Asociada a la música. que nuestra adoración no es un evento social, que en la mayoría de las iglesias así es, que la junta de adoración es un evento social para sentirnos uno a otro con esta, y Dios está dejado. Y a esos lugares puedes escribir Ichabod encima de la puerta porque la gloria de Dios ya dejó mucho tiempo. Y no es algo diferente trayendo estas canciones a una iglesia, es centrando a una iglesia sobre estas canciones que trae unos ídolos de Baal adentro de la iglesia, sentando estos ídolos en medio. Muy claro, yo creo que sí, muy claro en cuanto a eso. Jay, ¿quería agregar algo sobre eso? I think sometimes when we consider, the type of song Creo que cuando consideramos el tipo de canción and the music, and Pastor Jonathan mentioned, our preferences for y music. la música, y Pastor Jonathan mencionó nuestra preferencia de música. If the music doesn't fit the words and there's all sorts of other issues at stake. Si la música no se conjunta con las palabras y hay tantos otros asuntos puestos. If we sing a song because the music is grand, Si cantamos una canción porque la música es grande, or we're moved because of the music or the song, o estamos movidos por la música o la canción, and yet the content is not there. y el contenido no está ahí. Are our emotions evoked or provoked because of the music or because of the song, because I like it? La pregunta es, ¿nuestras emociones están invocados o movidos por el tipo de música o porque me gusta este tipo de música? Are the emotions because of the truth that we sing? ¿O las emociones son una respuesta a la verdad que cantamos? So we would never purposely, don't use your emotions, just No, nosotros no estamos diciendo, no usas tus emociones. but let the emotions and the affection for God come because of the truth of who He is and what He's done. Pero deja que las emociones para Dios vengan por la verdad de quién es Él y cómo Él ha hecho. And so we want to be very purposeful that the song would only evoke that emotion because of the truth that we're singing and because of the God that we're being confronted Entonces with. tenemos que tener cuidado que la canción solo invoca la respuesta por lo que estamos cantando y la verdad que estamos cantando. Because you go to a music concert and you'll see the lost people in droves being provoked with emotion because of music. Puedes ir a un concierto secular y vas a ver que la gente está en todas partes de esos conciertos respondiendo emocionalmente por la música que está presentada. And we don't want to fabricate false emotions and have that confused with what true worship is. Y no queremos fabricar las emociones falsas y confundir esto con la adoración. Because that may not be worship at all, because lost people have emotions with songs they like to Porque sing. tal vez esa no ni es adoración, porque los perdidos, los impíos, tienen una emoción con una canción. And so it's a careful thing because we don't want to avoid emotions. Es algo con cuidado, porque no queremos evitar emociones. But we also, if there are emotions, they need to be rightly ordered according to the truth. Pero si hay emociones, deben ser ordenados correctos a la verdad. We would hope that
there would be emotion. Amén. Nosotros esperamos que haya emoción. Amén. Claro, muy bien, claro. Y es que, wow, está hermoso porque lo dejan claro, realmente ustedes lo dejan claro con lo que han hablado, que son buenas las emociones, mas no debemos de ser controlados por las emociones. Y lo acaba de decir el brother ella, y es cierto, si esto me lleva a la mente, me acuerda que cuando uno vea en los tiempos de antes los videos, los conciertos de Michael Jackson, la gente llora, la gente grita, la gente se desmaya, y en los tiempos de él se desmayaban ahí y incluso iban a parar hasta el hospital. Verlo hasta dónde es la emoción, eso es lo que ustedes aclararon y está muy bueno. Y no debe ser así, decimos en la iglesia, debe ser teológicamente y primero la palabra. Vamos a pasar a la tercera pregunta, perdón. Otra, ¿por qué en la iglesia Trinity, o por qué, o más bien es así, ¿por qué las personas aplauden en las iglesias? No sé, una pregunta abierta a los tres, cualquiera puede ser el primero. Sí. Yo puedo empezar. Ok. Tal vez debemos hacer la pregunta, ¿está bien aplaudir? Está bien. Bueno, los salmistas nos dice, aplauden. Sí, debemos, ¿no? Yo me da risa porque vas a una juego de americano o de fútbol, no somos la mayoría latinos aquí, entonces el fútbol es más importante que americano, yo entiendo. Soccer. Vamos a decir que hermano Edwin le encanta América, ¿no? Y ese es su equipo, yo no sé si sí. Y él va por América y está en su equipo. Él están jugando en Houston y él dice, ¿sabes qué? Voy a gastar mi dinero y voy a ir. Y él va ahí y el otro equipo está metiendo goles y meten 5 goles. Y cada vez él tiene su playera de América y cada vez que meten un gol aplaude. Y aplaude. Y dice, alguien dice, ¿por qué estás aplaudiendo? Están metiendo goles en tu equipo, ¿no? En contra de su equipo, estás perdiendo. ¿Por qué estás aplaudiendo? O es lo que debo hacer, ¿no? Cuando alguien mete un gol, debes aplaudir. Esta no es una correcta respuesta al equipo. Y la gente hace lo mismo en la iglesia, vengan y ni dicen nada en una canción y empiezan a aplaudir. Yo recuerdo que antes iba a una iglesia donde el momento que toca la primera nota de la música, alguien gritaba aleluya. Y yo digo, nota. ¿Para qué? ¿Qué? ¿Aleluya de qué? ¿No? ¿Cuál es la respuesta? Entonces, la pregunta es, sí está bien aplaudir, el salmista nos dice, pero mi pregunta es, ¿por qué estás aplaudiendo? Yo aplaudo a veces en la canción, en nuestro culto, pero es porque una verdad está proclamada. Es que Dios está exaltado y yo quiero expresar amén. Y sí, así es, ¿no? Entonces, debemos responder en adoración por la verdad que está revelado, no porque es lo que debo hacer. ¿Sí me explico? Sí. Vas a los grupos de jóvenes y el grupo de música termina y todos aplauden. ¿De qué están aplaudiendo? ¿No? No es un concierto como estamos hablando. Exacto, sí. Yo creo que todo se reduce a lo mismo, ¿no? ¿Por qué aplaudimos? Yo creo que tal vez también es parte de la emoción de la gente. Cuando nuestras emociones no están bajo control, nosotros nos desbordamos en cualquier cosa. Y nosotros no solo vemos de que hay iglesias que se aplauden, hay iglesias que bailan, hay iglesias que gritan, hay iglesias que se desmayan y es un desorden. Entonces, como dijo Jonathan, cuando una verdad es proclamada en la palabra, nosotros podemos aplaudir, pero ¿cuál es el objetivo de estar aplaudiendo solo porque alguien más lo hace? Yo creo de que es lo mismo, ¿no? Si nuestras emociones no están bajo el control, nosotros hacemos lo que los demás hacen.
porque es la forma como nos sentimos bien. Empezamos aplaudiendo, luego después siguen bailando, gritando, desmayándose o cualquier cosa. Y en vez de traer el tema que tenemos, adoración, en vez de adorar a Dios, estamos haciendo lo contrario, ¿verdad? Estamos trayendo vergüenza al Evangelio, digo yo, porque no hay un control, ¿verdad?, en lo que se está haciendo. La palabra de Dios, Dios es un Dios de control, ¿verdad? Él dice que todo lo que se haga con orden, ¿verdad? Amén. And you know, the control aspect that you mentioned. La idea de control que menciona hermano Edwin. When we consider worship in the brother next to us or behind us or in front of us, Cuando consideramos adoración, hermano al lado de nosotros o atrás de nosotros, that it could really disrupt their liberty. Este puede lastimar o poner un obstáculo en su libertad. I mean, are we doing things in worship, again, you know, with God as the audience, things that are for God and for His glory? Estamos haciendo cosas en adoración, Dios como audiencia, para Dios y para su gloria. And sometimes, you know, Pastor Jonathan preaches and you, the truth wells up in you and you say amen. A veces Jonathan está predicando y la verdad sale en ti, dices amén. But if I stood up and started, you know, clapping and Pero si yo me paro, empecé a aplaudir, yeah, it would be very distracting to the people around me. será una gran distracción a los alrededor de mí. And there's an aspect of, you know, let me be careful that my brother can worship in liberty. Y hay un aspecto que déjame ser cuidadoso para que mi hermano pueda adorar en libertad. And if it's the whole congregation all together, everyone's conditioned to applaud. Y si todos la congregación juntos y todos están condicionados a aplaudir, It's not necessarily something that we would see, you know, as we look further into some of these questions. no es algo necesariamente que vamos a ver, veremos mientras vemos más de estas preguntas. Is it always a part of worship? Does it have to be a part of worship? Siempre es una parte de la oración, o siempre tiene que ser parte de la oración. Hace algunos años había un hermano en la iglesia de nosotros. Cada vez que el hermano predicaba, estaba el pastor Mike anteriormente a Jonathan, él decía, dígales hermano, you know, como tienes que decirles la verdad, y toda la gente perdía su ¿cómo se llama? Su concentración en el mensaje y tenían inmediatamente que voltearlo a ver a él, porque era la forma como él, tal vez era algo emocional de él, o tal vez era algo metódico en su vida, pero como decía ella, y eso causaba distracción en el mensaje. Entonces es parte de una verdadera adoración. And sometimes the experience I've had with that Y in the la past experiencia que yo he tenido con esto en el pasado is generally the loudest person es normalmente la persona más que habla más fuerte. is generally not living a life that would match their profession with all the loudness in church. Normalmente esta persona no está viviendo una vida que se junta con la expresión que están haciendo. You would think they would be the most spiritual person, Tú crees que ellos serán la persona más espiritual, but you find out they're living in sin. pero encuentras que están viviendo en pecado. So is that worship? ¿Esta es adoración? Wow, sí, muy claro. Entonces vemos por qué entonces las personas aplauden y vemos Very clear. que han sido claros en esto, lo que han dicho, y también, como decía el pastor Jonathan, yo creo que hacemos, o decía el hermano Edwin, también tener un orden. Dios es un Dios de orden. Y estar aplaudiendo todo el canto, de principio a fin, de repente ni te impacta muchas veces el canto, y estás aplaudiendo, no es necesario, no demanda la Biblia lo que ustedes acaban de decir, ¿verdad? Así, pero yo creo que salté una pregunta antes de llegar a esto. Y antes de ir a esta pregunta, hermano, Hermano, yo quiero, ya que nos metimos en esta parte, bien difícil, no quisiera pasar por alto algo que está pasando en muchas iglesias ahora en día. Ahora esto ya no se trata solo de aplaudir en las iglesias. Los grupos musicales están enfocados en causar una emoción en las personas, que cuando tú los oyes tocar estos grupos,
no hay una diferencia entre la música cristiana y la música mundana. Estas personas te animan a que tú hagas las mismas cosas que ¿cómo se llama? Que se hacen en el mundo. Empiezan a cantar una canción cualquiera, ¿no? Y empiezan a utilizar toda la metodología que se hace en el mundo, como los hermanos para abajo, son cosas que solo se hacen en el mundo. Pero eso es lo que está pasando ahora en día en las iglesias. Las personas que están cantando están llevando a las iglesias, digamos así, por seguir utilizando la palabra iglesia, porque en realidad iglesias no tienen mucho. Pero están utilizando que las iglesias se induzcan en esa forma de alabanza. Yo creo que, pues, alabanza, ¿no? Pero en realidad lo que es un circo, porque están desviando toda la atención de la adoración a ellos mismos o a lo que la iglesia está haciendo. Y yo creo que tiene que ver, hermano, también con el tipo de música, la innovación, que están cambiando todo el tiempo al ritmo de lo actual. Surgen nuevos artistas que ni tiene teología, la música tiene que ver con lo que ustedes están diciendo. Y están queriendo hacer cada vez nuevo, porque si siguen los mismos cantos no se sienten que están actualizados. Yo creo que todo eso tiene que ver con lo que ustedes están diciendo. I was, when I was a youth pastor, cuando yo era pastor de jóvenes, tuvimos un evento de jóvenes. Yo escuché una canción secular que decía, el mundo es un desastre y yo soy incapaz de hacer nada de este mundo, entonces yo voy a sentarme y esperar hasta que cambie. Pero tenía el sonido de las nuevas canciones cristianas, como que rítmico y todo, la emoción. Entonces yo pregunto al grupo de música, ¿ustedes pueden tocar esta canción? Y ellos me ven como de, pues no tiene nada que ver con Dios, sí, solo quiero hacer algo. Entonces tocaron esta canción. Y la canción tiene un coro, estoy esperando que cambie el mundo. No, yo no puedo hacer nada, es un desastre, pero voy a sentarme a esperar hasta que cambie, ¿no? Todos los jóvenes estaban cantando, manos arriba, ojos cerrados, cantando unas malas doctrinas, una idea del mundo y yo subí en el púlpito en ese momento, ni tiene idea de qué están cantando. Y ese es el corazón del problema. La gente ni tiene idea qué están cantando. Una razón que a mí me encanta lo que cantamos aquí es que la mayoría de las canciones, si tú no pones atención de lo que estás cantando, te pierdes. Y ni tienes ni idea qué está diciendo, porque hay muchas palabras en la canción y requiere que tú pones atención de lo que está diciendo o no tienes ni idea qué está diciendo. Y eso es muy importante porque en muchos lugares la gente solo cantan porque han escuchado en el radio. Y no es como esta canción, Fuego de Dios consumirnos. Yo estaba en un lugar, empezaron a cantar esta y yo empecé a gritar, no, ustedes sí, yo no, yo no. Déjame ir, yo no quiero estar aquí cuando esto pasa. Entonces la gente solo están entrenados a cantar lo que ponen allá, ¿no? Es cierto, tienes razón. La pregunta que salté antes de eso y quiero que... Salté una pregunta. I'm sorry. All the discussion, it just brings up more things. Toda la discusión me saca más cosas. I went to, we visited a church not too long ago. Nosotros visitamos una iglesia no hace mucho tiempo. And as the singing was going on, it had the band, the guitar. Y mientras la canción cantando estaba pasando, tenía el grupo de música, la banda, todo, guitarra. Pero no cuando ministraba en la prédica. Okay, I'm sorry. But I'm singing and I couldn't even hear myself sing. Yo estoy cantando y ni podía escuchar mi mismo cantar. It was like the music had become more important than the people singing to God. Era como la música ha llegado a ser más importante que la gente cantando a Dios. And God's given us music. It's a gift. Y Dios nos ha dado música, es un regalo, es una cosa maravillosa.
But the music in our worship ought to facilitate God's people singing about Him. Pero la música en nuestra culto de adoración debe facilitar el pueblo de Dios cantando hacia And Él. when the music overshadows that, Y cuando la música es una sombra, pone una sombra sobre esto, it's become an abuse. es un abuso. Thank you, Manuel. La pregunta que salté, y creo que debería haber sido la primera, en una forma amplia, ¿qué es la adoración? Very open question. What is worship? Y quiero que den un poquito, porque todo lo que han hablado creo que está bajo esa So sombría everyone talked about Saturday. de qué es la adoración. Y creo que resalté una pregunta, pero estamos a tiempo para Jumped over that, hablar. but we're gonna ¿Qué go es, back. What is worship? ¿Qué es la adoración? ¿Cómo estar? What's the first deal? ¿Cuál es el primero? You, AJ? Big question. Ah, Mucho no. grande. Ya, es una pregunta muy grande. Yo voy a Empieza. hacer muy fácil. Ujú. Es una pregunta enorme. Sin embargo, es una pregunta tan sencilla. Adoración es todo lo que hacemos. Cada respiración, cada palabra, cada pensamiento es todo lo que hacemos. Familia. Familia, trabajo, manejando. Lo voy a hacer muy sencillo. A mí me encanta el café. Y todos los días yo levanto y yo tomo un café. Sin embargo, la Biblia nos manda un estándar. Si tomares o comeres, haces todo por la gloria de Dios. Entonces, no hay forma que nosotros podemos hacer algo y no sea adoración. Entonces, acabamos de comer. ¿No? Tuvimos un evento aquí en la iglesia y muy rico el pollo. Si ustedes no están viniendo a la iglesia, están perdiendo la comida. Está muy bueno. Ya escucharon, ¿ok? Pollo. Hay gente que pecaron comiendo hoy. Oh, oh. ¿Por qué? Si comeres o tomares, todo haces para la gloria de Amén. Dios. Si no damos gracias a Dios por lo que Él nos ha dado y no disfrutamos en manera eterna, ¿no? Entonces estamos pecando. Dios nos da a respirar. Él nos da nuestro aliento. Dice en Efesios, el tiempo es malo, entonces redimir el tiempo. Amén. La forma que redimimos el tiempo es tomamos todo lo que Dios nos ha dado y ofrecerlo a Él en adoración. Entonces, la forma más sencilla para contestar la pregunta es ¿qué es la adoración? Es todo lo que hacemos. En todo lo que hacemos, estamos adorando a Dios o nosotros mismos. Entonces, la gente dice, bueno, si yo solo me respiro y no pienso en Dios cuando estoy respirando, estás pecando. Amén. Estás adorando a tú mismo, estás pensando, yo vivo por mí mismo. Entonces, esta es la importancia de gracia y misericordia de Dios en nuestras vidas, a causarnos a siempre tener nuestra mente puesta en Él, porque todo lo que hacemos es una forma de adoración. Amén. Ese texto que utilizó Jonathan, yo creo que me lo robó antes de decir. Dice la palabra, todo lo que respire, alabe, ¿verdad? Adore a Dios. Yo creo que ese es el centro mismo de la creación, ¿verdad? Nosotros fuimos creados con un objetivo y esa es la adoración a Dios, ¿verdad? Decía un hombre, uno de los puritanos que yo me gusta estudiar, dice, cuando el hombre fue creado, Dios le entregó una arpa para que él adorara, ¿verdad? La creación misma fue entregada al hombre. Pero cuando el hombre pecó, dice este hombre, él tomó el arca y la tiró a la basura. Y eso es lo que sigue pasando hasta el día de ahora en muchas iglesias. La iglesia no ha descubierto el punto central de la adoración. Todo lo que hacemos, como decía el pastor, todo lo que hacemos, sea de palabra y de hechos, ¿verdad? Todo lo que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer para la gloria de Dios. Cuando nosotros hacemos cualquier cosa fuera de eso, cuando nosotros sabemos de que el límite de velocidad en una calle es 30 y nosotros vamos a 35, nosotros no estamos adorando a Dios. Porque nosotros sabemos que las leyes terrenales fueron dadas para que nosotros
las respetemos. Entonces, yo sé que a Jonathan le gusta el café, pero hay otras cosas como manejar, puede ser parte de tu adoración. Cómo tratas a tus hijos puede ser parte de tu adoración. La forma como tú trabajas, cómo te expresas en tu trabajo, cómo te expresas en la tienda, cómo te enojas con la persona que te atiende en la tienda o con la que te sirve la comida en el restaurante, es parte de la adoración de cada uno. Todo lo que hacemos está envuelto en un solo paquete y es la adoración a Dios. Por eso es que Dios exige que nosotros, Él no ruega, sino que Él exige de que nosotros le rindamos adoración. Claro, muy claro, hermano. Creo que muy claro lo han dicho y entiendo muy bien. No sé si brother AJ, yo estoy intenso. Question. Trying to define worship is, Tratando de definir la adoración. you know, the Old Testament usage of the word, typically the word translated into worship really means to serve. So, la palabra en el Antiguo Testamento, adoración, o traducido en adoración, típicamente quiere decir servir. And so we see God telling Moses to go tell Pharaoh to let my people go that they can come out and serve me. Entonces vemos Dios diciendo a Faraón, deja que mi pueblo sale para que ellos vengan a servirme. It's an idea of worship in the New Testament in the Greek. Es la idea de adoración en el Nuevo Testamento en el griego. The word means to bow before or to come as a dog comes to his master. La palabra quiere decir hincar en frente de él o venir como un perro viene a su amo. Submissively. En sujeción. And all through Scripture, from Genesis to the fall, when man was kicked from the Y garden, durante toda la escritura, de Génesis a la caída de hombre, donde el hombre fue sacado del jardín, all the way through Revelation, a través de Apocalipsis, we see God working through his covenants to bring a people to himself vemos Dios trabajando en su pacto para traer un pueblo a sí mismo, so that he can be their God and they can be his people para que Él pueda ser su Dios y ellos sean su pueblo. and they can serve him Ellos pueden servir in humbleness and in love. en humildad y amor. And so I think we can say worship ultimately Y yo creo que podemos decir adoración últimamente, could be simply defined, if it could be simply defined, simplemente puede ser definido, si podía ser definido. would be God's covenant people Es el pueblo del pacto de Dios, gathering together, juntados, assembling themselves together asemblando juntos, so that they can do one thing, para que ellos puedan hacer una cosa, and that is to behold their God es a contemplar su Dios, and to adore y him adorarlo, and to love y him amarlo, and dedicate themselves to his y glory. dedicarlo a sí mismo a su gloria. And if we define worship rightly and according to what the Bible reveals to us, Si definimos adoración correctamente en lo que la Biblia nos revela, I think a lot of these other questions really get answered, right? What creo should we que sing? muchas de esas canciones o preguntas ya se contestan. ¿Qué debemos cantar? Wow, muy claro, brother AJ, hermanos, cada uno es todo. Y creo que hemos contestado esa gran pregunta. Y más claro como lo han hecho, creo que no puede ser. Entiendo muy bien claro. Antes de seguir, porque vamos a seguir con la oración, ya el tiempo se nos está yendo, vamos a hacer un poco breve. Tengo una pregunta por aquí también, basada en lo que se hace en la iglesia Trinity. Okay. Y dice, ¿por qué leemos la confesión de Bautista de la fe de 1689? ¿Por qué leemos la Confesión Bautista de Fe de 1689? Y una pregunta Why do we read ¿por this qué en la iglesia in our- Trinity hacemos esto? in our service? ¿Por qué leemos esto? Why do we read this in our service? Okay, brother. You the first. Podía haber mencionado nombres, pero las quiero dejar así abiertas para que... I want to leave it open to whoever wants to answer. This is probably jumping the gun a little bit Tal vez este es adelantando un poquito, because we haven't really got to a question that would speak of how God regulates how we worship. no hemos llegado a una pregunta que provoca a contestar cómo Dios regular nuestra adoración. But when we see that, God calls on us to confess, Pero cuando vemos eso, vemos que Dios nos llama a confesar and we confess the things that are true. y confesamos las cosas que son verdaderas. 1 John 1:9 says to confess our
our sins, and He's faithful and just to forgive us. 1 Juan 1:9 dice confesar nuestros pecados y Él es fiel y justo para perdonarnos. And interestingly, you'd say, well, the confession is not really talking about confessing your sins, it's a confession. Y es interesante, pero la confesión en realidad no está diciendo que confesar nuestros pecados, es una confesión de doctrina. But the word there for confess means to stand in agreement with. Pero la palabra ahí a confesar es parar de acuerdo con. So when we confess our sins, we're standing in agreement with what God and His Word says about Entonces, us. cuando confesamos nuestros pecados, estamos de acuerdo con lo que Dios dice de nosotros. And that is that we need mercy. Y es que nosotros necesitamos la misericordia. So the confession is not Scripture. La confesión no es escritura, It's not Yes. on the same level as Scripture by any means. ni está en el mismo nivel de la escritura en ningún medio. But it's a good summary of the truths that we find in Pero es Scripture. un grande resumen de las verdades que encontramos en la escritura. And so by reading it, we're doing several things. Leyéndolo, estamos haciendo varias cosas. As part of our worship, we are standing in agreement with what we believe God's Word to say. En parte de nuestra adoración estamos parados de acuerdo de lo que Dios ha revelado. And it's a teachable in the sense that we're expressing the truths that we believe God wants us to know. Y es enseñable porque es enseñado porque estamos expresando las verdades que creemos que Dios quiere que sabemos About Him, His Word, sobre Él, su palabra, the church, la iglesia, Christ the mediator, Cristo el mediador, of lawful oaths and vows, de votos y ¿cómo se llama? Hacer un jura, Juramentos. oramentos, sí. the mediatorial work of Christ. Ajá, el mediador de Cristo. It even has a chapter on worship. Aún tiene un capítulo de adoración. David leyó parte de eso. And so as part of our worship, it's a good tool to use to continue us pondering these doctrines and what we believe and where we stand in agreement with God's Porque Word. como una herramienta en la adoración es parte enseñándonos qué creemos o declarando qué creemos sobre las escrituras. I doubt Pastor Jonathan will preach the entire Bible in his lifetime at the rate that he Yo dudo que Jonathan va a predicar toda la Biblia en su vida la forma que él predica. And maybe there are some doctrines that may not come up as often, Y tal vez hay unas doctrinas que no salen muy seguido. but we're walking through what we believe and what the church has held to. Pero be estamos important caminando a doctrine. través de lo que creemos y lo que la iglesia tiene como confesión. Una cosa para mí es, hacemos dos cosas en esta parte de nuestro servicio. Uno es, antes de leemos la confesión, leemos nuestro catecismo, ¿no? Ahora, antes que todo el mundo piense que somos católicos y todo eso, mira, el catecismo solo quiere decir preguntas y respuestas, es una forma de enseñar, de hecho, es una forma de enseñar a los niños, ¿no? Fue hecho para enseñar a los niños. Lo que usamos con mis hijos en la casa, ¿no? Si yo pregunto a mi hijo, ¿dónde está Dios? Él va a decir, en todos lados. Porque esa es la forma que nos enseñamos a él. Entonces nosotros leemos a través de esto para declarar como iglesia, eso es lo que creemos. Pero algo distinto de nuestra iglesia es que somos una iglesia confesional. Que nosotros confesamos las verdades porque nosotros no solamente creemos que debemos creer estas cosas, pero debe ser evidente en nuestras vidas. Y una confesión nos ayuda a tomar la escritura y hazlo público, a vivirlo públicamente. Entonces, por ejemplo, acabamos de leer de los votos, ¿no? Y la gente dice, ¿qué tiene que ver con nosotros? Sin embargo, y hablamos en el servicio que si tú tienes que ir a un jurado a ser testigo de algo, pones tu mano sobre la Biblia y dices, yo juro sobre la verdad. Bueno, la confesión es muy claro y hay los textos de la Biblia que enseñan esto claramente. Esto no es malo de hacer. Si haces la verdad y dices la verdad, pero si tú dices esto y dices una mentira, estás pecando en contra de la verdad de la Escritura. Estás tomando el nombre de Dios en vano. Entonces, esto nos ayuda a expresar las regulaciones de adoración. Bueno, yo creo que lo dijeron bien claro los hermanos. La confesión
y el catecismo. Nosotros, Confession and Catechism. cuando estábamos estudiando, leyendo el catecismo, When we're reading the Catechism. hubo mucha gente que nos visitó y se fueron. There was a lot of people that came. Si bien sabemos que la iglesia, ¿verdad? En sí somos católicos, pero no romanos. No nos apellidamos romanos, así que el objetivo principal es confesar, ¿verdad? Lo que nosotros creemos. En realidad eso es lo que significa confesión, confesar lo que nosotros creemos. Esa es la forma como nosotros nos dirigimos. En esto creemos y en esto no creemos. Nosotros sabemos de que nos llamamos reformados, que somos herederos de la reforma, pero de la misma forma no somos como Lutero, que bautizamos niños, ¿no? En nuestra confesión dice algo diferente. Entonces es la forma como nosotros lo regimos, y como dijo Jonathan, el catecismo es la forma como los niños estudian, o nosotros también podemos estudiar la palabra de Dios. De hecho, me gusta ya que estás mencionando, la primera vez que escuché la palabra fue a la iglesia católica. Y entonces cuando oí la palabra de nuevo me regreso a empezar, what, esto pasa. Yo creo que lo más importante es estudiar, que es antes de cuestionar cualquier cosa, el catecismo como recomendación, ¿verdad? Creo que usted recomendaría a alguna persona que nunca ha oído que lo lea, ¿verdad? Pero que estudien, porque hay una diferencia, entre el catecismo católico y el catecismo bautista. Así es, y haciendo hay eso. una diferencia abismal, su Claro. doctrina está totalmente diferente a la nuestra. Okay. Así que Con ese cuidado de leerlo, con sí. cuidado. Nosotros no usamos el catecismo de la Iglesia Católica. Ah, Tenemos ya. un catecismo hecho Esa es para la Iglesia Bautista, ¿no? Sí, nosotros tenemos un catecismo. muy claro. Y De hecho, bueno, el catecismo que leemos en el servicio es el catecismo de Spurgeon, que nos Spurgeon, escribió. okay. Es el catecismo que se usa en la iglesia Trinity, y el tiempo se nos ha ido. Yo creo que ha sido un tiempo especial esto, y tenemos 2 preguntas más todavía que hacer, y hay 2 preguntas, vamos a hacerlas un poco breves, y disculpen el tiempo, yo sé que también el tiempo de cada uno, ¿verdad? La pregunta que tenemos es la adoración, ¿es la misma del Antiguo Testamento y la del Nuevo? Is the Adoración. worship the same in the Old Testament? Sí, la adoración es la misma que se ve en el Antiguo Testamento. Así mismo se ve la misma en el Nuevo Testamento. ¿Qué? Esa vale Él por dice 2 que horas. esa es una respuesta de esa es una pregunta de 2 horas. Ok, esa vale por 2, vamos a ponerlo, ¿ok? La oración es la misma del Antiguo Testamento que el Nuevo Testamento. ¿Cómo ustedes podríamos explicar en forma breve? Yo sé que necesitarían mucho tiempo, pero el tiempo, yo sé que de algo breve para poder cubrir por lo menos la respuesta. Vemos en el Antiguo Testamento, ustedes nos explican lo que pasaba en la oración, y vemos en el Nuevo Testamento cómo es la oración de la iglesia. Es lo mismo en el Antiguo y en el Nuevo. En un sentido sí, porque Dios es lo mismo. Dios no cambia. Y Él es el objeto de nuestra oración. So, cuando hablamos de adoración, cuando pensamos qué es lo que adoramos, adoramos el carácter de Dios. Entonces, cuando dijo Dios a Moisés, quita tus sandalias porque este lugar es santo. Es el mismo Dios santo que nosotros acercamos en el trono de gracia. No ha cambiado. Y es lo mismo, ¿no? Ellos solo pueden adorar a través de la mediación de Cristo. Entonces, ellos estaban mirando hacia adelante, creyendo en la promesa de Cristo, y nosotros estamos mirando atrás a la obra de Cristo. Y Cristo es la única mediador entre Dios y los hombres. Amén. Entonces, ellos no pueden acercar a Dios sin Cristo. Entonces, ellos estaban mirando hacia adelante. Es por eso Romanos dice que Dios pasó sobre los pecados antes. Pasó por alto los Por pecados alto, pasados. los pecados pesados. Para que Él sea justo y quien justifica. ¿Por qué? Abraham estaba adorando a Dios. Perdón que le interrumpa, cuando leemos el texto, no quiere decir que Dios no hizo justicia en los pecados pasados. No. Sí. Lo que pasa es que Satanás, antes de Cristo fue a la cruz, tenía acceso al cielo. Ajá. Y él está acusando. No puedes dejar que Abraham adora. Abraham es un mentiroso. Él está
obscureciendo la adoración. Ujú. Y Dios dice, espera. Cristo vino y Él es revelado el justo y quien justifica, ¿no? Es la misma nosotros. Es la gracia de Dios que permite que nosotros acercamos a Dios en adoración sin ser una ofensa a Dios. ¿Okay? Entonces, si queremos definir gracia, así es. La gracia es lo que nos permite entrar a adorar a Dios sin ser ofensivo a Dios. Y esa es la misma gracia que Abraham tuvo, mirando hacia adelante. Y la sustancia de adoración es la carácter de Dios. Y eso es lo mismo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, mi respuesta es sí. Adoración es la misma porque Dios es la misma, ¿no? Entiendo. Entonces podemos ver entonces que en el Antiguo Testamento su esperanza estaba en el futuro, en Cristo. Y Sí. podemos ver en el Nuevo Testamento, nuestra esperanza está atrás en la obra de Cristo en la Amén. cruz. Amén. Claro, muy claro. Pero no sé, Manuel. Hay algo ahí que a veces trae confusión a la gente. Mucha gente piensa de que en el Antiguo Testamento en realidad la base fundamental de la adoración estaba en los holocaustos y en los sacrificios que se hacían en el templo. Pero cuando nosotros vemos la palabra de Dios, la palabra misma nos habla que ese no era el punto central, ¿verdad?, de la adoración. Cuando nosotros vemos que que Saúl va a pelear contra los malecitas, Dios le da una orden clara por medio del profeta. Dice, ve tú y destruye todo lo que está ahí, totalmente. Pero Saúl tomó a bien traer a los reyes, los cuales iba a matar, tenía que matarlos también, y traer algún ganado para ofrecer sacrificio. Y esa fue la excusa que él puso delante de Samuel. Mira, el pueblo trajo el ganado para ofrecer sacrificio. Y el Señor le hace claro qué es más importante, el mandato de Dios, la obediencia de Dios o los holocaustos. Entonces, en realidad en esto se define, ¿verdad?, la adoración, ¿verdad? En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento lo más importante es la palabra, ¿verdad?, de Dios, el mandamiento de Dios. No importa cuántos sacrificios hayas ofrecido a Dios, si tú vives una vida de pecado, eso no va a ser acepto a Dios, ¿verdad? Ahora en día, no importa que tantas veces tú vayas a la iglesia, que tanto tú confiesas que eres cristiano, si tú no vives una vida conforme a la palabra de Dios, tú no haces nada. Entonces, es lo mismo, la adoración tiene que ser la misma, el fundamento tiene que ser el mismo, Cristo, Dios tiene que ser el punto central. Y es muy claro, hermano, eso que dijo, porque a veces perdemos el temor y el respeto a Dios, porque vemos a Dios en el Antiguo Testamento como que no fuese el Dios que tenemos, a un Dios diferente, y como usted acaban de decir, claro, es el mismo Dios, la adoración es la misma. Brother AJ, We had time. Edgar time. Okay, go ahead. Tenemos más preguntas que están haciendo por ahí. They have more questions coming. Y hay more questions coming, ok. Así de que estén listos porque vienen más preguntas, ok. Vamos a ver, esta vez estamos agarrando mucho tiempo, es un momento especial y esperamos a todos los que nos escuchan que puedan estar ahí atentos, porque esto no sucede todos los tiempos, poder tener los hermanos invitados, así, esto es algo especial, poderlos juntarlos a todos ellos aquí, ¿no? Así de que espero que sean bendecidos cada uno de ustedes. Pastor Jonathan, is it the same? Yes. Pastor Jonathan dijo, ¿es lo mismo? Sí. Is it the same? Si es lo No. mismo, no. As he said, God has not changed one bit. Dios no ha cambiado ni un punto. He cannot change. No puede cambiar. But our relationship with God has changed. Pero nuestra relación con Dios ha cambiado. And the practice of how we come to Him has changed. Y la práctica de cómo venimos a Él ha cambiado. As Brother Edwin mentioned the sacrifices, people look to the Old Testament Como Edwin sacrifices. mencionó los sacrificios en el Antiguo Testamento. But Christ is the sacrifice. Pero Cristo es el sacrificio. Amén. And there is no need for any more blood Y sacrifices. no hay necesidad de más sacrificios. Pastor Jonathan teaching through Hebrews, we're seeing, glimpses of what we'll get into. Pastor John enseñando a través de Hebreos estamos viendo vistas de lo que vamos a entrar.
So the God that we worship has not changed. Entonces el Dios que adoramos no ha cambiado. But the way that we worship him is radically Pero la changed. forma que adoramos ha cambiado radicalmente. So the author of Hebrews can say things like, we come now boldly, Y los autores hebreos dicen, nosotros venimos con confianza. not informally or without nonchalant. No informalmente, pero, But we come through the veil, that is to say, his flesh. pero venimos a través del velo, es decir, su carne. And so the same God that we worship that from the Old Testament El mismo Dios que adoramos en el Antiguo Testamento gave very strict rules in the Old Testament. dio reglas muy estrictos en el Antiguo Testamento. The priests had to wear or dress a certain Los sacerdotes tienen que vestir de una forma, They had to do certain things. tienen que rituals. hacer unas cosas ritualísticas. And it was all to point them that you need a Y sacrifice. solo era apuntarlos que necesitan un sacrificio. You're sinful. I'm not. Eres pecaminoso, yo no soy. You can't even come to me. Ni puedes venir a mí, You can't dwell in my presence. ni puedes habitar en mi presencia. Christ has changed all Cristo that. ha cambiado eso. Christ has fulfilled all of those strict regulations. Cristo ha completado todas esas regulaciones estrictas. And we come to the New Testament. Y venimos al Nuevo Testamento. And so the question would be, does the New Testament give us regulations then to worship La God? pregunta será si el Nuevo Testamento nos da regulaciones a adorar. Or since the sacrifice has been made, can we just worship any way we feel we Or- need to worship? O porque el sacrificio está hecho, podemos adorar en cualquier forma que queramos adorar. And the answer is the New Testament absolutely, the same God regulates his worship. Y la respuesta es el Nuevo Testamento absolutamente nos da que el mismo Dios da regulaciones en adoración. It's a lot to talk about, but in very simple terms, Es mucho hablar, pero en términos muy simples. he tells us how he will be worshipped Él nos dice cómo va a ser adorado through apostolic command a través de los mandamientos apostólicos and apostolic example y los ejemplos apostólicos in the New Testament. en el Nuevo Testamento. So the worship, the practice of worship is different. La práctica de adoración es diferente, It will look different. va a ver diferente. The privileges we have, they didn't have. Los privilegios que tenemos ellos no tenían. It was all pointed to, it was all projected from the Old Todo Testament. estaba apuntado hacia, pero no así como en el Nuevo Testamento. We now enjoy those things Ahora in Christ. disfrutamos esas cosas en Cristo. And so the responsibility to us is greater La responsabilidad de nosotros es mayor. to worship him as he says he ought to. Adorar a Él como Él dice que debe ser adorado. It's not less, No es menos, it's greater. es mayor. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, David tenía que llevar un cordero que fue para ser sacrificado. Y a través de este sacrificio y toda la sangre que derramó y cocinando la carne, esperando ahí, confesando sus pecados, él adoró. ¿No? Todo el tiempo mirando este sacrificio diciendo, Dios, este no es lo que deseas. Tú deseas un corazón contrito y roto, no miedo. Nosotros hacemos exactamente la misma a través de la gracia del sacramento de la Cena del Señor. Él fue ese sacrificio, pero nosotros no estamos matando un cordero, no estamos derramando sangre, estamos celebrando un símbolo de que ya está hecho. Entonces podemos ver, uno es una sombra y uno es la realidad, ¿no? Entonces, como ella dijo, sí, es lo mismo porque Dios es lo mismo. Entonces, adoración es lo mismo. Sin embargo, la forma en que expresamos es muy diferente. O sea, en otras palabras, puedes decir el objeto a adorar cambia. Porque, El objeto. sí, y es claro, ¿verdad? Porque la Biblia nos dice que todo aquello era sombra, tipo de sombra de lo que habría de venir, que es Cristo Jesús. The ¿verdad? Bible's very clear that these are the Yeah, shadows of pero la adoración siempre sigue siendo la misma. La adoración siempre, como han dicho mis hermanos, sigue siendo la misma reverencia hacia Dios, la misma humillación que Dios demanda de cada uno de nosotros es la misma. El respeto y todo a un Dios grande. There's a sense in which, just real briefly, there's a sense in which the Old Testament worship pointed to Christ. There's not a sense that is the case. Hay un sentido que el Antiguo Testamento ha apuntado a Cristo.
and the same way the New Testament worship for us today points us to eternity. Y en la adoración del Nuevo Testamento nos apunta a eternidad. Muy claro. Entonces, si extendemos más claro, ¿verdad? Que en la esperanza que tenemos ahora, Cristo nos extiende, los apunta a la eternidad. Entonces, estamos en la esperanza de la eternidad. Tengo una pregunta, recuerda, hay preguntas más antes de que tenemos otras por allá. Déjenme cubrir esta pregunta. Dice otra pregunta que tenemos aquí. ¿Hay consecuencias a la falsa adoración? Is there a consequence to false worship? Pregunta muy... Yo sé que es grande también, pero voy a hacerle That's que a big question. que yo sé que los que nos escuchan quisieran escuchar mucho más, pero ahí tenemos que cubrirlo lo más breve We gotta cover this porque quickly, el but tiempo está avanzando y tenemos otras preguntas por ahí. Tenemos 2 preguntas más aparte de esto. Así es de que cualquiera de ustedes que quiera empezar. Nosotros miramos en la Biblia de que sí hay consecuencias. we see in the Bible that there's consequences. Nosotros miramos los hijos de Aarón. We see that No. sons of Aaron. Ayer, hace como unos 2 días, Jonathan ofrecía unos libros que eran los que yo quería para mi regalo de Navidad. Por cierto, hermanos, por favor, no me regalen Days eso. ago, the books I wanted for Christmas. Porque hay consecuencias y graves. Nosotros podemos ver a Don't estos give me the hombres, book, there's consequences. dice la palabra que fueron consumidos por dentro, por haber ofrecido fuego extraño. Consumed. Eso no solamente se trata de la alabanza, puede ser la alabanza, puede ser la forma como se predica, la forma como se vive, ¿verdad? La forma como se utiliza el nombre de Dios, como lo vemos en estos mismos hombres que Pedro le dice, no me has mentido a mí, sino que le has mentido al Espíritu Santo. Dice que inmediatamente cayeron muertos, no porque le mintieron a Pedro, sino porque utilizaron el nombre de Dios en vano, ¿verdad? Ellos mintieron en frente del Espíritu Santo. Entonces hay consecuencias graves, yo estoy hablando solamente de 2 puntos, uno en el Antiguo Testamento y uno en el Nuevo Testamento. La adoración es importante. Es importante lo que nosotros cantamos, es importante lo que nosotros practicamos adentro de nuestras iglesias. Así de la misma forma como podemos hacer un culto agradable a Dios, podemos hacer algo que Dios desprecie totalmente, como lo que está pasando en muchas iglesias. Así que trae consecuencias y graves. Nosotros no sé si algunos hemos podido leer un libro de MacArthur que se llama Fuego Extraño, creo que se llama claramente ese mismo libro. Y hablando del tema de los textos, yo iba a poner en los textos cuando Jonathan me puso eso, está bueno para ofrecer fuego, pero dije yo, Pero no me vaya a castigar Dios, brother, pero sí, hay consecuencias y muy graves. La palabra lo dice que hay consecuencias y muy graves. There's very great consequences. So, vemos 2 ideas, ¿no? Vemos, como mencioné en la sermonete, que unos hombres en el Antiguo Testamento murieron por falsa adoración. La pregunta es lo mismo hoy. Sí. Dice, me encanta un pasaje en Hebreos, capítulo 12, los últimos 2 versículos, dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella servimos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y él está refiriendo a los hijos de Aarón. Recuerda lo que pasó a ellos por su falta de adoración. Cuando tú vengas a Dios, ten cuidado, ¿no? Yo siempre decía, yo siempre digo a la iglesia, mira, un día vamos a leer en las noticias que una iglesia se explotó. Y cuando encuentran la caja negra, un día van a encontrar la caja negra y van a escuchar lo que estaba pasando y van a estar cantando, te amo más que mi vida. Te amo más que mi vida. Y Dios dice, no es cierto, y les va a tocar, ¿no? Y eso es, ten cuidado. Y eso que no va a estar cantando la otra, mando los juegos. Así es, ¿verdad? Fuego de Dios Fuego de Dios consumidor. consumidor. I think
You know, the Old Testament again is very clear. Nadab had been died by who with Creo strange que fire. en el Antiguo Testamento es muy claro los dos hombres de los hijos de Aarón. David bringing the ark in on the ox cart. David trayendo arca sobre carrito. And Uzzah stretching out his hand and God Usa smites extendiendo him. su mano y Dios lo mata. Again, to go back to the idea that because we have there's a greater responsibility. Al regresar, porque tenemos hay mayor responsabilidad. We have this New Testament worship in the blood of Christ. Tenemos este Nuevo Testamento de adoración en la sangre de Cristo. And when we do not worship God as He commands us to in the Y Scripture, cuando no adoramos a Dios como Él nos manda en sus escrituras, I think the fearful thing about this is creo que la cosa temorosa de eso es what we may be showing is that we don't know Him. lo que tal vez estamos mostrando es que no lo conocemos a Él. And false worship has always been a thing that, you know, in the Old Testament we see Jeroboam, the king that led Israel into false formal worship. Y esta es adoración falsa y Jeroboam, quien llevó a Israel a la adoración falsa. Every other king of Israel after Jeroboam Cualquier otro rey de Israel después de Jeroboam, is spoken of Jeroboam to lead Israel in the sin that Jeroboam led Israel into. está diciendo que él llevó cada rey, que él llevó a Israel en el pecado de Jeroboam. And Israel was cut off from the covenant. Israel fue cortado de pacto. And so they demonstrated themselves not to be the true people of God. Entonces ellos mostraron a no ser el pueblo verdadero de Dios. And I think it ought to be something that we ought to tremble at when we come to God's worship. We don't play with it. Y debe ser algo que nosotros temblemos a eso, que no jugamos con Dios. We don't add anything to it. No añademos a nada. And we come to the scriptures to say, God, how do we worship you? Y venimos a las escrituras a preguntar, Dios, ¿cómo adoramos a ti? Lest we demonstrate that we don't know Him. Para que no mostramos que no lo conocemos a Él. Scary. Es muy temoroso. Wow, sí, claro que han sido muy claros y sí, hay consecuencias. Y hemos visto las consecuencias, lo han visto, lo han respondido bíblicamente y en las consecuencias que hay, sí hay consecuencias. Entonces, esto nos hace un resumen de por qué estamos viendo, qué es la adoración. Y hemos visto por qué la iglesia debe de adorar de la forma que debe de adorar, instituida por Dios. Y al no hacerlo de la forma, podemos estar teniendo consecuencias adorando de la forma equivocada. Y ustedes han respondido a cada punto de esto como si las consecuencias de una falsa adoración. Y que hemos dicho que Dios sigue siendo el mismo. Y la situación, las consecuencias pueden ser o son las mismas. Entonces, ese es lo que es necesario mostrar y que la Biblia nos enseña. La misma Biblia, lo que ellos los hermanos están diciendo, un resumen, la misma Biblia nos enseña la verdadera forma de adorar. Y nosotros debemos de hacerlo de la forma que Dios lo ha instituido. Y así debemos de adorar a Dios de esa forma. Porque si no hacerlo de una forma equivocada, por no conocer a un Dios todopoderoso, un Dios soberano, un Dios santo, podemos caer en ese error y tener consecuencias. Y las consecuencias son graves, según la Biblia los ha mostrado. Así de que el hermano Edwin, antes de ir a las dos preguntas, mencionaba eso, y es muy importante, que cuando Saúl fue a donde Dios lo mandó, Edwin estaba diciendo ahorita, y que destruyera aquel lugar, y él trajo al rey y trajo los animales, y le dijeron que lo iba a hacer para hacer sacrificio a Dios, que hayan los animales. La gente busca forma de adorar a Dios de la forma que Dios no ha mandado, y hay consecuencias, porque la gente quiere adorar de la forma que le parece bien, pero creo que la Biblia es clara en la forma de adoración. Yo creo que hay un problema en el tiempo mismo de Jesucristo. Cuando Jesucristo va camino a un lugar, Él tiene que pasar por Samaria. Él podía pasar por un lado diferente, pero Él pasa precisamente por Samaria. Y cuando empieza a hablar con esta mujer quiere salirle adelante a Cristo, ¿no? Y le dice, Señor, nuestros padres adoran en el monte, pero ustedes dicen que hay que adorar en Jerusalén. Había un problema acá en este lugar. Los samaritanos querían tener un lugar para poder adorar, y ellos sabían de que no eran bien recibidos en Jerusalén.
Y como no eran bien recibidos en Jerusalén, ellos buscaron un lugar donde ellos pudieran ofrecer adoración. Entonces el Señor les dice claramente, ustedes adoran lo que no saben. O sea, pero la salvación, dice la palabra, viene de los judíos. Entonces el Señor le dice, no es la forma como lo hacen lo que vale, sino como lo tienen que hacer. El Salvador viene de la forma como fue escrita. Ahora, el Señor también le dice, va a haber un momento, créeme, le dice que va a haber un momento en que no solamente adorarán en Jerusalén, ni en el templo, sino que donde quieran, porque a Dios se le adora en espíritu y en verdad. Es muy claro. Creo que es muy claro. Sí, gracias, hermano. Creo que el hermano David, no sé, creo que tenía unas preguntas más que han surgido por ahí. Y ya para terminar, I'm sorry por el tiempo, pero hermano David tiene unas preguntas, creo que quiere. Sí, Hermano David. Bueno, tengo una pregunta rápidamente que nos mandaron. Okay. La siguiente pregunta, la vamos a hacer como una pregunta en dos. Okay. Y la pregunta dice, ¿por qué en algunas iglesias se danza, incluso hay grupo de ministerio de danza? Y entonces el punto ¿es bíblico? ¿Es bíblico que haya grupo de danza o que se pueda danzar dentro del ministerio, dentro de la iglesia? Preguntas más. La pregunta es ¿por qué danzan? ¿Cómo es adoración a Dios danzando? ¿Qué expresa la danza sobre el carácter de Dios? Yo no creo que es nada más pero una distracción. Entonces no expresa quién es el carácter de Dios. Expresa lo que tú quieres decir. No cuenta nada de su gloria, su honor y quién es Él. Y la Biblia no nos enseña que debemos danzar para adorar a Él. Bueno, creo que el hermano está diciendo, la Biblia no enseña. Yo creo que, bueno, hermano Elle o hermano Edwin, no sé si quieren agregar más a ese punto que la gente está preguntando en línea, ¿por qué las iglesias, por qué la iglesia danza o por qué hay grupos de danza en algunas iglesias? Lo malo de ser anciano de la iglesia es que uno tiene que recordarse de todo. Bueno. Hace algún tiempo hubo una persona que quería tener ese ministerio dentro de nuestra iglesia. Y ella dijo algo que era una verdad para ella, pero no una verdad bíblica. Ella dijo, podía ser una forma como podemos atraer más gente a la iglesia. La palabra no nos manda eso, ¿verdad? La única forma como nosotros podemos traer las personas a Cristo es a través del Evangelio. Ahora, como dijo Jonathan, no podemos utilizar el servicio de nuestra iglesia para poner una danza en medio de ella, porque sería una distracción totalmente de la cosa. Pueden haber actividades en la iglesia donde se pueden hacer cosas así, pero no en un servicio, ¿verdad? Ni aún hace mucho tiempo en la iglesia hubo algo así como eventos donde la gente hacían como convivios, ¿no? Donde la gente cantaba o hacía algo cristiano, pero no en un servicio, porque el servicio en realidad es adoración a Dios y no podemos distraer una cosa de la otra. Una pregunta así mismo, hermano Edwin. ¿Se puede decir ministerio de danza? Eso surge ahorita, la pregunta. Yo creo que no. Bueno, como yo le digo, nuestra iglesia es muy conservativa en todas las áreas, más bien dicho. Nosotros tratamos de mantenernos totalmente en lo que son las escrituras. Como dijo el pastor, los tiempos que estamos viviendo son difíciles, ¿verdad? Y hay que redimirlos constantemente. No tenemos tiempo como para perder en algo que no. I'm glad, sort of, for this question. A mí me alegra esta pregunta. Because what we talked about in the last question about God regulating His
worship. Porque lo que hablamos en la vez pasada, que Dios regulando su adoración. We see apostolic command and apostolic example. as Vemos being ejemplo applied. apostólico y mandado apostólico. So all the things that we see, which would be, the elements of our worship are either God speaking to His people, Porque vemos lo que Dios está refiriendo es Dios hablando a su pueblo or God's people speaking to Him. o el pueblo de Dios hablando a él. And so we see God speaking to His people through the reading of His Word, Entonces vemos Dios hablando con su pueblo a través de leyendo la palabra, the preaching of His Word, predicando la palabra and the ordinances of y baptism. las ordenanzas de bautismo en el Señor. God is expressing truth to His people through those elements. Dios está expresando verdad a través de esos elementos. And then the elements He gives for us to respond to Him would be prayer, Y los elementos que Dios nos da para responder a Él es adoración, singing together, cantando juntos, giving of tithes and offerings. dando diezmos y ofrendas. And so we don't see dance in there. Entonces no vemos bailando ahí, But just for sake of argument, pero solo por causa de argumento. let's first consider that there are lots of things that are lawful in the scriptures that are Vamos a considerar que hay muchas cosas que son permitidas en la escritura, that don't have any place in worship. que no tienen ningún lugar en adoración. For instance, is it a good thing to share with one another what God is doing in our life? Por ejemplo, ¿es buena cosa para compartir uno con otro lo que Dios está haciendo en nuestra vida? Yes, it's good, but Sí, bueno, is that part of our worship? pero este debe ser parte de nuestro servicio. No, it's part of No. our Christian life, but God has Yeah. not commanded us to do Amen. that. Parte de nuestra vida cristiana, pero no, Dios nos ha mandado a hacer esto en nuestro servicio. So, Brother Sammy, if you want to dance to the Lord in the shower, Hermano Sammy, si en la regadera quieres adorar a Dios bailando, amen, hallelujah. hazlo. Estoy Ah. muy de acuerdo con lo que están diciendo. Sorry. But what happens if it's two things? One, if it's an individual that decides to express themselves by dancing and Dos worship, cosas. Uno, si es un individuo que decide expresarse en adoración en esta forma, you have the trouble of distraction. tienes el problema de distracción. You're disrupting the liberty of your brother to worship. Estás interruptando la libertad de tu hermano a adorar. If you turn it into a ministry where there's an organized group doing it together, Si lo conviertes en un ministerio que hay un grupo organizado haciendo esto junto, then you have the problem of the rest of the congregation becomes spectators of what Entonces, they're doing. tienes la siguiente parte que la otra parte de la congregación están siendo espectadores de lo que están haciendo. And so you'd say, well, isn't the congregation a spectator during the preaching? Pero tú dices, bueno, la congregación no es un espectador entre la predicación. And the answer is no, because God is speaking to His people. Y la through preaching. respuesta es no, porque Dios está hablando a su pueblo a través de predicando. But God has not regulated in Scripture that He would speak to His people through a group Pero dancing. Dios no ha hablado a través de sus escrituras que Él va a hablar a su pueblo a través de danzar. So who's getting the attention? ¿Quién va a recibir la atención? Oye, yo quiero añadir algo. Yo sé que está intenso. Perdón. No, es okay. Vamos a Estamos decir bien. que el domingo mañana yo digo, ¿sabes qué? Esta fue buena pregunta. Entonces, Edwin ha preparado algo. Y él va a salir en los mayones. Why you me? Él va a salir en mayones. Ajá. Y él va a bailar como bailarina mañana. Millones, ajá. Y no voy a predicar. Exagerado. Yo no voy a predicar y Edwin va a dar vueltas y a una música muy suave. Y vamos a orar y irnos. ¿Qué aprendiste? A bailar. Tienes que ¿Qué aprendiste de Dios? O sea, Dios? ¿cómo este es honra a Dios cuando mira, dice en Hebreos 10:25. 24 empieza aquí en Hebreos 10 y dice: y consideramos unos a otros para estimularlos a amar a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortarnos y tanto más cuanto ves aquel día se acerca. ¿Cómo Edwin en unos mayones bailando en el escenario está haciendo esto? No hay forma, no hay ninguna forma. Es una distracción enorme que todos van a decir, bueno, Brother Edwin no debe vestirse así en la iglesia, ¿no?
No, entonces es una tontería y la respuesta es no. Yo creo que, no me quiero ir antes, me tengo que defender yo. Ok, recuerde. Yo creo de que hay cosas que están escritas en la Biblia, pero no precisamente para que se efectúen en un servicio público. No voy a salir bailando, así que no se alejen. Yo no voy a... Pero a veces da miedo cuando las personas interpretan la palabra de esa forma. Hasta a veces da miedo de que de repente un día alguien salga bailando como David dentro de la iglesia, ¿no? Y esa es la segunda pregunta que hace. Mucha gente puede pensar, David bailaba desnudo, ¿por qué no pueden en la iglesia bailarlo de la misma forma? Hermanos, estamos llegando a un momento en las iglesias donde las personas que danzan en los grupos de danzas en las iglesias bailan semidesnudas. Y eso es algo que nosotros debemos de ver. ¿Va a atraer más gente? Lo va a hacer. Porque el pecador está buscando una forma como atraerse a un lugar. Así que hay que tener mucho cuidado la forma como cómo se discierne la palabra de Dios. Hay cosas que están escritas ahí, pero no para hacerlas en un servicio. Creo que estoy muy de acuerdo, es bien claro lo que ustedes están diciendo. Yo creo que uno de los problemas, y ustedes acaban de aclararlo, pero lo voy a mencionar de nuevo, es que muchos de ellos toman referencia y según ellos, como hay muchas personas que hacen este tipo de cosas en la iglesia, es porque la Biblia lo dice. Pero el problema es que no están interpretando, pienso yo, ¿verdad? Ustedes me dirán. Porque si usted le pregunta a uno que danza, ¿sabe cuál es la respuesta? Ustedes sabrán. La Biblia lo dice. Y entonces, vaya, por ejemplo, lo que usted acaba de mencionar, ellos ven a David. Ustedes saben lo que es Samuel, habla de 2 Samuel 10, donde estaban hablando, y otro, ¿verdad? La Biblia habla, y ellos hablan de eso. ¿Qué podemos, aunque casi ya han contestado la pregunta, yo creo que casi estamos claros, pero ¿qué respondería a una persona que dice, no, pues la Biblia dice que hay que danzar? La Biblia dice que David danzó. Y entonces, así ya como para sellar, terminar con esto, algo así breve, ¿qué pueden ver cuando alguien dice, pues lo hacemos porque David? We should do it because David did it. Okay. Several times, muchas veces en la Biblia, un hombre fue matado en medio de un servicio porque estaba ofreciendo falsa adoración. De hecho, Samuel va y cortó a este hombre en pedazos. Entonces, la siguiente vez que alguien entra de la iglesia adora falsamente, yo voy a traer una espada y cortarlo en pedazos. O mis piedras. O piedras, no. La Biblia menciona en una adoración, en la misma forma que David danzó una vez. Entonces, vamos a dejar que ese sea nuestro estándar, que cada persona que ofrece una mala adoración lo cortamos en pedazos. ¿No? Es una forma horrible de interpretar la Biblia, y David danzando así no está poniendo la regla de adoración. Sin embargo, hay otras partes de la Biblia que ponen las reglas de adoración. Amén. Creo que sí hemos sido claros, hermanos, hemos sido claros en esto. La Biblia ha sido muy clara, los hermanos han respondido muy claramente, bíblicamente, lo que es la adoración. Hemos visto lo que significa la adoración y todos estos términos de los cuales hemos preguntado a los hermanos y ellos han contestado claramente. Estamos de acuerdo en todo esto, que es la adoración y las consecuencias que hay de una falsa adoración. Y hablando de este último que hemos preguntado, la danza en la iglesia, como los hermanos acaban de decir, creemos que no es un ministerio. Porque si fuese un ministerio tendría que hacerse en la iglesia, pero no es un ministerio. David, dijeron los hermanos claro, danzó, ellos lo han dicho muy bien, David danzó, pero eso no significa que ese es un estándar para hacer en la iglesia. Nunca está escrito en la Biblia de que debe de hacerse. No se puede ir, hermano Jonathan decía, no podemos practicar todas estas cosas que no están instituidas en la iglesia, porque si no también deberíamos de hacer lo que Samuel hizo cuando alguien adoraba diferente, cortar la cabeza. Entonces vamos a cortar la cabeza al que creemos que está haciendo algo malo. Vamos a apedrear, decía el hermano Edwin, al que no está haciendo las cosas, al que comete adulterio, lo vamos a matar a pedradas también. Entonces es una falsa manera de interpretar la Biblia, decir que David danzaba y vamos a lanzar.
no es un ministerio a la iglesia. El hermano AJ decía, si quieres danzar no tiene ningún problema si lo haces en tu trabajo, si lo haces en el baño, hazlo, pero no lo tomes como un ministerio a la iglesia. Ese es el punto, claro. No es un ministerio a la iglesia. Puedes danzar y no tienes pecado si danzas en tu trabajo, en tu casa o en la bañera si lo quieres hacer. Puedes gritar si estás emocionado, puedes hacerlo. Los hermanos también trataban la emoción. No es mala la emoción. El problema de la emoción es ser controlado según lo que ellos dieron respuesta por las emociones. Las emociones no deben de controlar la palabra. La palabra es primero y la palabra lo que se hace se rige totalmente con la palabra según lo que nuestros hermanos han contestado. Así de que, hermanos, gracias a todos ustedes. Gracias, Muchas gracias, hermano. Muchas gracias, hermano. Gracias por la invitación. Edwin, gracias por estar aquí y esperemos que no sea la última vez. Y Amén. vamos a estar aquí una vez más contestando otras preguntas profundas en otra área. Amén. Ahorita hemos tocado lo que es la adoración, lo que hemos tocado, ¿verdad? También preguntas que mucha gente se pregunta cuando ve la iglesia cómo está funcionando y por qué la iglesia es diferente a las demás. Y yo quiero decir, mire, si ustedes ven algo y dicen, estos están raros, ¿no? ¿Por qué hacen eso? Por favor, escriben la pregunta y nosotros alegramos de contestar, ¿no? No vamos a pensar, son unos tontos, eso es nada, ¿no? Nosotros, bienvenidos las preguntas, ¿no? Nosotros hacemos lo que hacemos por una razón y parte de esas razones para que la gente provoca para hacer preguntas, para preguntar, ¿y por qué así? ¿No? Entonces, bienvenidos todas las preguntas que quieran. Gracias, hermanos, y gracias a cada uno de ustedes. Es la iglesia Trinity aquí, ¿verdad? En Sendas Antiguas. Todos los hermanos son de la iglesia Trinity. Si ustedes no viven por el área aquí de Port Arthur y no tienen una iglesia, si no van a una iglesia, los hermanos les invitan, les invitamos a la iglesia Trinity, ¿verdad? En Port Arthur. También no dejen de ver el programa Sendas Antiguas. Ahí estamos. Empezamos un poco tarde esto porque hubo unos asuntos como ustedes vieron, ¿verdad? Pero gracias a Dios se resolvió y aquí estamos. Así de que Dios les bendiga a todos los hermanos que nos ven desde Honduras, los pastores y todos que están por ahí viéndolos. Dios les bendiga grandemente y gracias a cada uno de ustedes por estar siempre atentos, esperando a su programa Sendas Antiguas. Y gracias a todos los hermanos que hacen parte de este equipo, que nos ayudan todos. Dios les bendiga grandemente y será hasta el próximo sábado con la ayuda de Dios, si Dios quiere. Amén. Bye.